Bueno, buenos días a todos los que os habéis conectado a esta webinar. Al final hemos conseguido poner en marcha el segundo foro de la comunicación de Cantabria que estaba previsto en el mes de marzo. La pandemia, como todos y como en todas partes, pues nos ha obligado a reinventarnos, a buscar otra forma de estar conectados y de lanzar el mensaje que desde DIRCOM y a través de la ACB queremos lanzar, ¿no? Que es, digamos, poner en valor la función comunicativa dentro de las organizaciones empresariales, dentro de las organizaciones industriales. Y bueno, pues yo creo que la pandemia también nos ha dado una muy buena excusa para esto, ¿no? Porque es cierto que yo creo que las consecuencias, y ahora hablaremos de ello, de la pandemia, pues podemos sacar algunas conclusiones o de las experiencias, algunas conclusiones que van a ser útiles para todos. Y a mí me parece que una quizá puede ser el valor de la comunicación. Hemos querido retomar o reorientar el foro pues hacia aspectos, digamos, más estratégicos de la comunicación, teniendo, digamos, como decorado de fondo, como contexto la pandemia, y hemos preparado 4 sesiones que giran alrededor de la comunicación, pero también giran alrededor de la industria, ¿no? O de la empresa. Pues la primera tiene que ver sobre todo con la industria, y hoy tenemos pues, un invitado de excepción que ahora os presentaré. La segunda tiene que ver con la reputación y cómo la comunicación ayuda a crear, a mantener la reputación en tiempos de pandemia. Luego hablaremos de crisis, yo creo que también es uno de los clásicos de esta situación que hemos vivido, tiene que ver con la crisis y con las enseñanzas para la comunicación de crisis. Y luego también hablaremos el último webinar será sobre el negocio, ¿no? Cómo, digamos, la comunicación se tiene que adaptar y tiene que buscar formas para ayudar al negocio. La mecánica del webinar es sencilla. Tendremos una primera exposición de nuestro invitado, que es un invitado de honor. Después tendremos una media hora y tendremos una última hora de como un cuarto de hora, 20 minutos de coloquio. Yo lo que os pediría es que a través del chat podáis lanzar vuestras preguntas. Yo las recogeré, intentaré ordenarlas y después Miguel las responderá. El invitado de hoy, nuestro primer invitado, yo creo que para mí es un orgullo, y es porque invitar a un amigo, hombre, tiene la parte esta de atraco, que yo se lo agradezco doblemente porque sé que Miguel López Quesada, que es el presidente de DIRCOM y el director general de Comunicación y Relaciones Institucionales de Gestam, está teniendo una temporada complicada por esos dos aspectos, digamos, de su actividad profesional, tanto en la asociación DIRCOM como en Gestam. Y yo le agradezco el doble el que esté compartiendo esta mañana con nosotros, ¿no? Porque no es una situación fácil ni es un momento relajado, pero también justo por eso me parece que eso es muy interesante, porque su experiencia en estos meses pues nos va a ayudar a todos. Creo que la idea esta de poner en relación y poner en valor la función comunicativa, Gestam es un ejemplo buenísimo de cómo se ha gestionado y cómo se ha desarrollado durante estos meses. Miguel es un equilibrio bastante perfecto de esos dos lados de la profesión, ¿no? Por un lado, el lado de la consultoría y el lado de la empresa, y por otro lado, el lado de la comunicación y el lado directivo, ¿no? O sea, yo creo que al final, dentro de su biografía, de su biografía profesional, encontramos ese equilibrio que está muy bien. Él comenzó en el mundo de la consultoría, trabajando en Burson Marsteller al principio. Puedo decir que yo he seguido su trayectoria profesional en cada una de sus etapas. Nos conocimos cuando él estaba en Burson, después hemos seguido en Weber Sandvik, trabajando juntos en algunos proyectos. Él estuvo responsable en toda parte de Latinoamérica y también en Europa de Weber Sandvik en la consultora durante unos cuantos años. Y después pasó al mundo de la empresa, primero en CET, que es esta empresa de animación y de productos audiovisuales y del mundo, digamos, que ahora tratan del eSports y del e-commerce o del e-negocio. Y desde el año 2013, creo, está de director de comunicación y relaciones institucionales en una empresa que, claro, llamar familiar a Gestam es una forma curiosa de llamarla, pero al final, digamos que es una gran multinacional o transnacional dedicada al sector de la automoción. Entonces, desde esas dos perspectivas,
y de la perspectiva, digamos, del mundo de la dirección, donde él está en el comité de dirección de la empresa, y del mundo, digamos, de la comunicación por su propia profesión, yo creo que nos puede dar una visión muy completa y muy actual de lo que está siendo, digamos, para el mundo empresarial y para la función comunicativa la situación del COVID. Miguel, cuando quieras, oye, primero gracias por tu presencia aquí. Ya digo, gracias por colaborar con tu asociación en digamos, en la zona norte, y gracias por participar en este segundo foro de la comunicación empresarial de Cantabria, que lo que hace es consolidarlo al fin y al cabo. O sea, cuando quieras, muchísimas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, Antonio. Como tú dices, esto es sentirme entre amigos y no me cuesta más que un poco de tiempo del que vamos todos escasos, pero vamos a intentar aprovecharlo. Y os agradezco muchísimo tanto a COE Cepime Cantabria como a DIRCOM Norte la invitación. Espero contar alguna cosa que os pueda servir, sobre todo en estos tiempos que están siendo complicados, y lo que más me apetece es escuchar vuestras preguntas e intentar responderlas. He intentado, con la ayuda de mi equipo, compilar un poco lo que han sido nuestros aprendizajes a lo largo de esta crisis, que para nosotros empezó pues prácticamente al inicio de la crisis, porque una de las actividades que nosotros hacemos, más importante, que es la fabricación de piezas para el sector del automóvil, pues claramente tiene en China su gran mercado. China es el fabricante número 1 del mundo en volumen de vehículos que se manufacturan cada año aquí, cerca de 30 millones, de los aproximadamente 100 millones que se esperaban fabricar este año, y ya os anticipo que no se fabricarán, pero claramente China es el epicentro de todo eso, y dentro de China nosotros tenemos 11 fábricas de producción de automóviles, de piezas para automóviles, y una particularmente en Wuhan, con lo cual, claro, desde el minuto 1 nosotros hemos tenido la oportunidad de estar muy cerca, prácticamente en ese epicentro de esa crisis que hemos llamado el coronavirus 19, el COVID-19. Algunos siguen empeñados en llamarle el virus chino o el virus de Wuhan, con un marcado carácter proteccionista e incluso, diría, geopolítico, pero para nosotros Wuhan fue el punto donde todo se originó, pero no necesariamente es el punto donde los problemas se han concentrado. De hecho, os diría que desde el inicio de la crisis, allá por el principio del año, hasta hoy, pues prácticamente la historia de éxito más importante que podemos tener, y que en cierto modo nosotros estamos utilizando como una manera de visualizar para que nuestra gente entienda pues que de todo esto se sale y se puede salir, no sé si reforzado, pero por lo menos no muy dañado. Una de las cosas que estamos haciendo es insistir precisamente en cómo está hoy Wuhan. Wuhan, donde tenemos nuestra fábrica con 300 personas, está fabricando desde hace ya semanas, está fabricando en unos niveles cercanos ya a los de antes de la pandemia. El resto de las plantas en el país, en China, están fabricando en niveles entre el de 80 y el 100% de lo que estaban fabricando antes de desatarse esta crisis. Con lo cual, bueno, pues el mensaje positivo de que hay esperanza, y que realmente de este epicentro, en el cual muy pronto se nos identificó, porque claro, al final uno si tiene que hacer información en España sobre lo que está pasando en Wuhan, uno de los ángulos lógicos que va a hacer cualquiera, el alerta, seguramente buscaría si hay empresas de Santander que estén en Wuhan, pues lo primero que hace toda la prensa española es ver qué empresa estamos. Y claramente Inditex, CIE, Gestamo, Antolín, éramos inmediatamente identificados como empresas que teníamos instalaciones en Wuhan, que teníamos una presencia intensa, que teníamos gente. La siguiente derivada es si esa gente que tiene son expatriados, si hay españoles, si no si los hay de Santander, si no los hay, si de Bilbao. Entonces toda la prensa regionaliza los contenidos y claramente te conviertes en un tema de actualidad. Estás en la agenda informativa, lo cual nos sitúa desde el minuto 1 en el epicentro de una crisis que, como yo siempre digo, es una crisis exógena, es una crisis que no ha provocado una compañía y la sufre. Cuando uno decide que va a cerrar una fábrica, pues claramente va a crear una situación de crisis, pero es una situación de crisis exógena, endógena. La provocamos nosotros, la decidimos nosotros, sabemos cuándo ocurre, tenemos capacidad de controlar un poco el flujo de los acontecimientos, aunque luego, efectivamente, como en cualquier crisis, las cosas evolucionarán y tendrán una dinámica de vida propia. Pero es verdad que esta crisis
que, como decía, empieza en un punto muy concreto de la geografía china, pero rápidamente lo estamos siguiendo. Los que estáis viendo el cuadro de mando que hace la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, pues lo estáis viendo claramente, es como casi como de película. De hecho, la película Contagio es una de las descargas que más se ha producido en las plataformas de vídeo, y si la veis, pues os vais a dar cuenta de que realmente es una condensación en 2 horas apenas de lo que llevamos viviendo durante unos cuantos meses, ¿no? Y afortunadamente ahí ya están encontrando la vacuna al final de la película. Todavía nosotros estamos en una película que sigue siendo, todavía no ha llegado el intermedio y todavía no sabemos cuándo va a acabar, pero estamos en esa misma dinámica. Hoy estamos hablando del entorno de 7,5 millones de casos de contagio confirmados, con por encima de las 400.000 muertes. Yo tengo que decir, yo que me relaciono mucho con servicios de inteligencia y con gente rara, que me ayuda a escuchar lo que pasa por el mundo, porque en Gestam estamos en 23 países y, claro, no todos son países de los que tienes la mejor información. En muchos de ellos pasan cosas de las cuales te tienes que enterar haciendo tus ciertas conjeturas. Hay servicios secretos que me hablan de que sus mejores estimaciones para el COVID van a ser unas decenas de muertos, unas decenas de millones de muertos y cerca de 1 billón con B, 1 billón, es decir, 1.000 millones de infectados. Cuando uno ve las cifras hoy y piensa en lo que hemos vivido, por ejemplo, en el mes de marzo, esa sensación de angustia y de agobio que teníamos todos, pues la verdad es que impresiona muchísimo pensar que los servicios secretos de algún país avanzado y desarrollado, equiparable al nuestro, pues hacen unos cálculos todavía mucho peores que los que estamos viviendo hoy. Con lo cual, yo creo que en clave de gestión de crisis, uno de los consejos que yo siempre doy es ponerse en el peor escenario. En mi opinión, el peor escenario todavía no ha llegado. Hemos pasado también de una crisis que inicialmente se concibió como una crisis sanitaria. Cuando era una crisis en China, era una crisis lejana y era una crisis en la que todos veíamos el espectáculo desde la barrera, pero de pronto nos hemos encontrado con que esta es una crisis contagiosa en el sentido más literal de la palabra, a todos los ámbitos que rodean a ese mundo que ya no es solo sanitario, es una emergencia social. Hemos visto, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos o de otros países, poblaciones claramente afectadas han sido poblaciones con un nivel de renta inferior, poblaciones con unas características étnicas particulares, es decir, se ha cebado mucho en colectivos más desfavorecidos, se ha cebado mucho en algunos colectivos también por rango de edad o por demografía. El caso español ha sido clarísimo con las residencias de ancianos que han tenido prácticamente una afectación dramática. Hemos pasado una crisis económica porque, claro, este confinamiento que hemos vivido todos se ha traducido, y desde CEO y CEPIME lo vivís perfectamente y lo entendéis, en un confinamiento empresarial, en una hibernación empresarial, y yo creo que esa hibernación, pues ahora mismo mientras hablamos nosotros en COE se está celebrando una rueda de prensa en la cual se presentará precisamente un programa muy ambicioso en el que desde Gestam también vamos a participar, que son las recetas de 100 grandes empresarios para intentar dar recetas de recuperación económica, porque realmente detrás de esta crisis sanitaria el verdadero problema viene con una crisis económica, y yo creo que también vamos a ver unas consecuencias políticas y hablaré luego de la geopolítica incluso, de lo que hay detrás de esta crisis. Todo esto a nosotros nos afecta en la medida en que esto se extiende como una mancha de aceite que pasa rápidamente de ese mercado chino, que cuando se para, se está parando, como decía antes, el 30% de la fabricación de vehículos en el mundo. Es decir, China hoy es la gran fábrica de vehículos del mundo, y no precisamente porque sean vehículos low cost. Ahí se están fabricando Mercedes, se están fabricando BMW, se están fabricando Audis con los mismos niveles de calidad y la misma exigencia y los mismos resultados finales que los que encontraríamos en Estados Unidos o en Alemania. Lo que ocurre es que se fabrican muchísimos. Se fabrican muchísimos porque es un mercado doméstico muy grande, y que el confinamiento que inmediatamente las autoridades chinas, siempre hay polémica sobre si tardan unas semanas de más o de menos, pero lo que es cierto es que lo que nosotros hemos vivido es que nosotros en el mes de enero y en el mes de febrero teníamos gente que cuando venía por España, directivos nuestros que venían a reuniones en Madrid, se llevaban en la maleta 4.000 o 5.000 mascarillas quirúrgicas que nosotros les dejábamos llevarse, les donábamos como si hiciéramos un pequeño o gran favor
para que pudieran tenerlas en sus oficinas y con sus familias y sus equipos. Y hoy la historia es completamente al revés. Nosotros llevamos ya importados 9 aviones de ayuda humanitaria de China para Gestam, que hemos donado al gobierno español, y llevamos ya donadas más de 500.000 mascarillas y 100.000 gafas de protección y otra serie de materiales. Y es un poco cómo se cierra ese círculo de solidaridad de cuando en principio, antes del Año Nuevo chino, nosotros estábamos ayudando a nuestros colegas chinos a llevarse algunas mascarillas, haciéndoles un favor, y cómo ahora ese favor vuelve a nosotros en la medida en que nuestros colegas de China, de las plantas nuestras, están ayudándonos a recopilar mucho material que se está utilizando hoy en España, y claramente ahora ya estamos empezando a necesitarlo en muchas otras partes del mundo, porque, como digo, esta mancha de aceite ha ido salpicando. Tenemos mercados paralizados totalmente, como es el caso de India, mercados donde la pandemia está teniendo un impacto brutal ahora, como es Rusia, mercados donde hay dudas sobre si ya se ha llegado al pico o no, pero Brasil o México totalmente impactados. Por supuesto, Estados Unidos con una afectación muy grande, aunque veremos también cuando hable luego un poco de cómo se han abordado las diferentes estrategias. Hay países que han querido no darse por enterador de esta crisis y no queda más remedio que enterarse. Hemos vivido, y esto también aplica mucho a lo que me gusta a mí contar cuando hablo de gestión de crisis, la psicología aplicada a este tipo de situaciones. Hemos vivido el creciente miedo de una situación en la que muchos queríamos ver con cierto optimismo pues esto como una gripe que más o menos podía tener cierto nivel de afectación, pero no paralizaba nuestra sociedad. Hemos visto realmente que el impacto era muy superior a eso. Eso ha generado miedo. Eso está generando también, cuando la gente se pone nerviosa, se genera tensión social, y eso genera irascibilidad, genera enfrentamiento, genera fricción, y desde luego hay una emotividad a flor de piel. Lo vivimos con los aplausos. Yo estoy seguro de que muchos de vosotros se os han escapado las lágrimas al oír alguna canción, al ver alguna muestra de afectividad colectiva, al ver algún aplauso, al escuchar algún testimonio. Eso que normalmente no nos pasaría. Yo he visto, y yo mismo he tenido sesiones en las cuales yo me he visto llorando delante de una pantalla como esta, en la que no sabes ni quién está al otro lado, ni tenemos esta interacción que habitualmente tendríamos. Luego esa emotividad está a flor de piel. Y como decía antes, si uno analiza esto en todas las órbitas que podría tener alrededor, esta gestión de la crisis del coronavirus tiene, por supuesto, unos aspectos que tienen que ver con la comunicación, de los que vamos a hablar ahora, pero también una parte muy importante psicológica, con esos procesos por los que la sociedad en su conjunto y esa psicología de masas nos va a hacer a todos pasar. Tiene consecuencias enormes en el ámbito geopolítico, y lo vamos a hablar también. Por supuesto, en el ámbito industrial, la cadena de suministro se ha visto claramente alterada, y hemos pasado de darnos cuenta, nosotros, por ejemplo, que una planta nuestra en Pamplona podía no poder fabricar algo porque una tuerca de un conjunto ensamblado, una tuerca, se fabricaba para todo el mundo en China. Si te falta esa tuerca porque China está parado, resulta que tú no puedes fabricar nada de lo demás que estabas fabricando, solo a falta de esa pieza que se fabrica en China. Y eso nos lleva a nosotros y a todo el mundo a darse cuenta de que a lo mejor nuestras cadenas de suministro no son resilientes o no tienen capacidad de continuidad de negocio en circunstancias de shock como las que hemos vivido. Y eso lo hemos vivido muy particularmente en el sector de los EPIs, los equipos de protección individual. No había capacidad de fabricación en España de muchos de esos elementos básicos, normalmente de coste bajo, y normalmente precisamente por ser de coste bajo, de aquellos que primero se deslocalizaron a zonas como China. Y nos hemos encontrado prácticamente todo el mundo. Ayer leía noticias de que en California estaban homologando ya por fin proveedores chinos. Imaginaros, proveedores chinos suministrando a Estados Unidos, a un estado, eso sí, un poco díscolo como California, pero claramente hemos llegado a un nivel de dependencia enorme en materia de EPIs. Y, por supuesto, una crisis financiera que tiene que ver con la generación de liquidez, pero tiene que ver también con cosas de más largo plazo. ¿Qué hay detrás de la crisis del COVID-19? Pues hay unas claves psicológicas. Hemos interiorizado un concepto que para nosotros era totalmente nuevo y que en nuestra cultura latina era absolutamente implanteable, como es el de la distancia social. Eso ha cambiado nuestros hábitos.
Eso nos ha llevado a figuras como la del teletrabajo o a estar celebrando una reunión como la que estamos celebrando hoy, pues de la manera en que lo estamos haciendo, y a todos nos está pareciendo lo más normal del mundo. Pero si pensáis hace 6, 8 meses cuántas veces habríais hecho esta reunión, pues probablemente nos estaríamos todos tomando un café después de una sesión muy buena en cualquier ateneo o club de debate o encuentro en una zona empresarial o cualquiera de las oficinas que vosotros tenéis en Santander. Luego también vamos a tener esa psicología que entender cómo funcionan las fases del duelo. Esas teorías de la doctora Kubler-Ross, que hablaba de las 5 fases por las que pasamos ante una mala noticia, normalmente la enfermedad terminal, el que te den un diagnóstico terminal, pues uno normalmente pasa por la negación, pasa por la ira, pasa por la depresión, la negociación y finalmente la aceptación. Nosotros hemos querido creer que esto era un tema chino, eso es la negación. Luego nos hemos enfadado cuando hemos visto que no. ¿Quién tenía que haber comprado mascarillas? ¿Quién no ha hecho lo que tenía que hacer? ¿Quién nos ha protegido? Nos hemos deprimido con el confinamiento y ha habido escenas en las cuales las familias han sentido pues la opresión de estar angustiados. Hemos negociado en qué fase puedo salir, cuántas horas puedo salir, a qué edades se puede salir, cómo se puede salir, y finalmente hemos aceptado esto que llamamos ahora esta nueva normalidad hacia la que vamos, que para mí es un oxímoron, que en realidad no será la normalidad porque no es como antes y si es nueva, desde luego ya no será la normalidad. Pero bueno, eso también hablaremos de ello, de la semántica que ha habido en toda esta crisis. Hemos aplazado ese duelo y probablemente tendremos efectos de shock postraumático y de estrés postraumático meses después de acabar esta emergencia sanitaria. De todo ello deberíamos salir más resilientes y con ciertos aprendizajes. También ha habido claves en el aspecto geopolítico. Hemos pasado, como hemos dicho, de ese virus chino a ser el nuevo Mr. Marshall, incluso a que la ruta de la seda, que estaba un poco amortiguada, pues se ha vuelto a extender como concepto geopolítico para que China pueda de verdad desarrollar canales de comunicación con el resto del mundo. Hemos visto también cómo algunos países que han mantenido un escepticismo, como fue el Reino Unido, Estados Unidos, México, Brasil, se han convertido realmente, dramáticamente, en aceptadores de que esto es una situación que merece toda su atención. Hemos cedido y consentido en la cesión de una serie de derechos civiles, no solo en España, en todo el mundo eso ha pasado. Por supuesto empezó en China, pero no ha sido el único lugar, de restricción de movimientos, de confinamiento obligatorio, de leyes en algunos casos más asimilables a estados de excepción o incluso de leyes marciales. También nos ha pasado que el virus ha suavizado mucho tensiones nacionalistas porque nos hemos dado cuenta de que realmente el virus no entendía de fronteras, por lo cual hemos pasado todos a estar en una dinámica de todos contra el virus y hemos perdido esas diferencias que a veces eran un poco artificiales o exacerbadas en materia de nacionalismo o incluso de regionalismo o provincialismo. Eso ha desatado fenómenos también contrarios de proteccionismo, de autarquía, de xenofobia, que son productos negativos de estas situaciones de miedo. Hay una aspiración de una soberanía industrial, ser capaces de poder vivir con lo que uno fabrica sin necesidad de depender de terceros. Se ha abierto mucho la ciencia, nunca se había sabido tanto de un virus en tan poco tiempo porque hay una innovación compartida y hay serias dudas sobre cómo se va a gestionar el mundo de ahora en adelante, cómo va a ser esa gobernanza global y multilateral, porque Unión Europea, Naciones Unidas, Organización Mundial de Salud, Organización Mundial del Comercio, organismos que están tremendamente cuestionados y que no sabemos cómo va a ser el día después. Volviendo a lo que nos interesa más, las claves comunicativas. Hemos usado un lenguaje bélico. Eso ha sido una primera consecuencia. Todos contra el virus. Hemos visto entorchados, gente uniformada en ruedas de prensa impartidas por el gobierno. Eso era impensable. Hemos visto al ejército en la calle. Hemos hablado de derrotar al virus. Eso es un lenguaje bélico que lo que hace es un elemento de cohesión social. Todos tenemos un enemigo común. Hemos vivido también un tsunami informativo en muy poco tiempo y fijaros cómo con las redacciones mínimas, con mucho elemento de teletrabajo y sin la producción habitual, los medios han tenido que seguir informando cada vez más y se ha llenado también ese canal informativo de pseudoinformación, de noticias falsas, ha habido muchos bulos,
Y yo creo que hay un auge de los medios tradicionales versus los medios más de carácter social. Todos hemos recibido WhatsApps y todos hemos recibido memes a través del canal WhatsApp y todos hemos mirado a algunas televisiones o hemos leído algunos periódicos para enterarnos de verdad de lo que estaba pasando. Con lo cual hemos podido convivir en ese espacio en el cual hay un flujo de ruido y hay un cierto flujo de información. Había un apetito de información de calidad y yo creo que a medio plazo eso va a ser una reivindicación de los medios clásicos. También en términos empresariales, la comunicación interna, que normalmente es esa, no diría gran olvidada, pero es la María a la que hacemos menos caso, se ha visto claramente como algo muy importante. Ha nacido también una oportunidad enorme de utilizar la tecnología. Todo eso a nosotros, si me pedía Antonio que hablara un poco de lo que nosotros hemos hecho y lo que hemos aprendido y lo que podríamos contar que nos ha funcionado, a nosotros nos ha funcionado muy bien enfocarnos en la comunicación hacia adentro y contar con que esa comunicación hacia adentro hoy ya es igual que la comunicación hacia afuera. Con una plantilla que está confinada en sus casas, la manera de llegar a ellos ya no es la planta, ya no es el tablón de anuncios, ya no es el newsletter, ya no es la intranet, porque muchos de ellos no están pudiendo acceder a esos medios. Con lo cual, lo que hemos tenido que hacer es envolver nuestros mensajes en los medios generalistas y llegar a esa gente a través normalmente de canales que no habríamos utilizado en condiciones normales. Eso lo hemos hecho, por ejemplo, utilizando el podcast como un canal que nunca habíamos usado para darle en formato casi radio a nuestros empleados que puedan compartirlo a través de sus WhatsApps. Hemos creado grupos de WhatsApps, hemos usado el SMS Push, que era algo en desuso, para llegar a sus móviles, porque el móvil ha sido el elemento básico de comunicación con mucha gente desagregada. Hemos creado grupos cerrados o no en Facebook, en WeChat, la gran red por antonomasia en China. Hemos utilizado todos los canales tradicionales que nosotros teníamos de carácter corporativo, redes sociales, intranet, web, los hemos hecho externos, los hemos hecho apoyarse en YouTube, en Facebook, en WhatsApp, de manera que lo que hemos hecho es llegar a esos públicos desagregados, por ejemplo, con mensajes en esa clave militar, pues mensajes de arenga de nuestro líder, que al final es lo que la gente quiere escuchar, quiere saber quién es el capitán del barco y saber que el capitán del barco está al frente y está al timón. Lo primero que les hemos tenido que contar claramente ha sido todo lo que hay que hacer para estar preparados, para estar prevenidos. Nosotros organizamos unas primeras charlas con todas nuestras divisiones en el mundo prácticamente en el mes de febrero. A finales de febrero estábamos haciéndolas, hablándoles de la experiencia de lo que estábamos viviendo en China a todos y diciéndoles estemos preparados. Y a principios de marzo ya les estábamos diciendo lo que creemos que va a pasar y lo que estamos viendo que nos está pasando en España. Prepararos en todas partes, preparaos en Rusia, preparaos en Estados Unidos, preparaos en México, preparaos en Eslovaquia. En cualquiera de los 23 países hicimos que todo el mundo fuera muy sensible a esto. Hemos usado esa comunicación interna, como digo, en canales tradicionalmente externos, de manera que nosotros no hemos distinguido entre una comunicación interna y externa. Hemos pensado que todo aquello que podamos enviarle a alguien es susceptible de ponerse en abierto porque la gente lo está haciendo, la gente está compartiendo información que consideran relevante. Y de hecho lo hemos visto, las cifras de descargas de nuestros podcasts son claramente crecientes y no su lugar de descarga no necesariamente coincide a veces ni siquiera con países donde Gestam está operativo. Es decir, hay gente que no es de Gestam que está informándose o leyendo y escuchando los medios que nosotros hemos creado al respecto de esta crisis para informarse y compartiendo esa información con otros, porque en esas podcasts, por ejemplo, pues hablamos de nuestras acciones solidarias o hablamos de cómo se pone en marcha una planta o de cómo se forma uno cuando no está en disposición de hacerlo en los medios tradicionales. Hemos intentado frenar la incertidumbre porque lo peor es el silencio, y eso lo habéis visto también desde el punto de vista del Gobierno de España. Claramente la saturación de comunicación no tenía que ver tanto con cuánta novedad nos daban cada día, sino con el hecho de que cada día nos hablaran. Porque el dar contenidos todos los días genera certidumbre, genera sensación de que hay alguien al otro lado. Nosotros hemos intentado hacer eso y una vez más, además de hablar a través de nuestros canales internos, lo hemos hecho también en la prensa, en los medios generalistas, de manera que nuestros públicos sintieran que Gestam estaba presente, que no se daba
no se daba mus, no nos ocultábamos, no nos poníamos a resguardo. Y eso se ha traducido también en que hemos, en un momento determinado, intentado convertir nuestra capacidad de comunicación en capacidad de lobby, porque muy pronto nosotros empezamos a ver claramente que de esa crisis sanitaria pasábamos a una crisis económica. Y esa crisis económica, en nuestro caso particular, en el sector de automóvil, se ha traducido en que en el mes de abril, en nuestro caso concreto, más del 90% de las plantas que tenemos en el mundo, de las 112 plantas que operamos en todo el mundo, el 90% estaban cerradas. Cerradas quiere decir cerradas, sin ingreso. Una compañía como la nuestra, que facturó el año pasado más de 9.500 millones, pensar en tener prácticamente ingresos cero en un mes como el de abril, una empresa cotizada en bolsa, pues os podéis imaginar el descalabro que teóricamente eso puede suponer, lo que nos lleva inmediatamente a estar en una clave de lobby, de pensar que lo que hay que hacer es impulsar la generación de demanda de automóviles, hay que incentivar el sector del automóvil de una manera muy clara, porque es un sector que en España representa el 10% del PIB. Y vosotros, incluso en una comunidad como Cantabria, en la cual no tenéis fabricantes de automóviles, resulta que el peso en la economía de la industria del automóvil es importante. Y empresas como nosotros mismos, a través de nuestra filial ECHA, pues en zonas como Guarnizo, pues tenemos una actividad muy importante. Esto también por uno de los elementos que hemos querido utilizar mucho como elemento de cohesión interna y como elemento también de visualización, casi usando la programación neurolingüística, de darle a la gente un objetivo, una aspiración, una visión más positiva, y también en línea con otro de los aprendizajes que yo sacaría de esta crisis, que es lo importante de tener siempre tu propósito en el centro de lo que haces. Nosotros somos una compañía que se dedica al aligeramiento y a la seguridad. Nosotros hacemos que los coches sean más ligeros y más seguros. Al final, somos una compañía que se dedica a proteger. Protegemos lo que más vale de lo que va en un coche, que somos nosotros. Las carrocerías y los chasis que nosotros fabricamos son muchas veces lo único que te separa, en caso de accidente, de una noticia trágica o de salvar la vida. Y por eso nuestra compañía tiene muy interiorizado en su ADN que nosotros somos una compañía que protege, una compañía que se dedica a hacer que los demás estén más seguros. Claro, llega esta crisis y nos encontramos con que las fábricas están cerradas, no podemos hacer lo que sabemos hacer, pero sí sabemos hacer lo que nuestro ADN dice que hacemos, que es proteger. Nos ponemos a trabajar y ahí, por ejemplo, tengo que destacar muchísimo una de las iniciativas pioneras de nuestros equipos de voluntariado que salieron espontáneamente a ver qué podían hacer, pues nació precisamente en el entorno de ECHA. Tanto en las plantas de Santander como de Burgos se pusieron a fabricar pantallas de protección para los sanitarios con las impresoras 3D. Algunos de esos equipos incluso se dedicaron a hacer esas impresiones en sus casas cuando las plantas estaban menos operativas o cuando los equipos no estaban disponibles. En otras plantas, como por ejemplo en Navarra, donde su gerente acaba de salir del hospital la semana pasada, o sea, fijaros, y entró a principios de marzo, o sea, es una persona que lleva una tralla en el cuerpo enorme, sus equipos lo que se pusieron fue a pensar cómo podían ayudar y se pusieron a fabricar respiradores. Y aquí este respirador, el proyecto GNXR, que quiere decir Gestam Navarra, por José Antonio Langua, que era el gerente, y este proyecto con nombre tan raro es al final el respirador que se pusieron a fabricar de manera espontánea. Lo mismo se ha hecho en este respirador en las plantas de Aragón. En algunas plantas en Inglaterra se han fabricado abrepuertas, en otros se han fabricado en Estados Unidos o en Argentina abrepuertas de pie. Es decir, se ha intentado ser solidario de una manera espontánea. Nosotros lo que hemos intentado es canalizar esa solidaridad, que también aquí tenemos los envíos que hemos estado trayendo desde China, envíos que se han hecho en Madrid. Mi equipo directamente, todo el merchandising que hemos podido matar a IFEMA, cuadernos, iPads, todo ese tipo de cosas. Hemos donado equipos electrónicos de comunicación para los hospitales, para que los hospitales, los enfermos pudieran estar en contacto con sus familias. Hemos hecho equipos de voluntariado como estos que se han hecho en Argentina. Es decir, esto ha sido un movimiento totalmente espontáneo, totalmente generoso, no impulsado por la compañía ha impulsado las donaciones, pero realmente no hemos tenido que hacer nada especial más que
poner en común a unos con otros y luego intentar animarlo, pues contándolo hacia adentro y contándolo hacia afuera. El efecto de sensación de pertenencia ha sido enorme y la sensación de que la gente tiene una unión con el propósito de su compañía ha sido muy grande. Además, creo que en este caso, y eso es muy importante desde COE y CEPIME, las empresas han dado la cara. En el Instituto de Empresa Familiar estamos haciendo una campaña ahora precisamente que se llama Damos la cara, pero las empresas han dado la cara y yo creo que han dado la medida y han estado a la altura del desafío y de las circunstancias. No solo por la aplicación de medidas de protección de empleo como el ERTE de manera masiva, no solo porque muchas empresas han tomado decisión de complementar esos ERTEs, de crear causas de asistencia para sus empleados, de crear fondos de ayuda, sino porque además muchas se han volcado en la solidaridad y creo que eso ha sido importante. Desde COE también, con la Fundación COE, Empresas que Ayudan, también ha sido importantísima la labor que se ha hecho y creo que las alianzas han sido claves. Y nosotros al final, todo esto que he contado empezó poniendo a las personas por delante, con lo cual lo primero en lo que nos enfrentamos fue cómo hacíamos que la gente fuera consciente de los riesgos, de los protocolos, de los sistemas de actuación. Gracias a este trabajo, creo que no solo a este trabajo, pero creo que en buena medida gracias a que hemos comunicado muy activamente sobre estos protocolos de actuación, lo que hemos conseguido es que en el momento de peor número de contagios sobre una población que en Gestam somos de 44.000 personas, hemos llegado a tener 56 contagiados y hemos tenido un fallecimiento, desgraciadamente, en una planta de Estados Unidos. Pero yo creo que las cifras son claramente una muestra de que hemos hecho algo bien en la labor de prevención y ahora nos toca volver a la normalidad. Estamos intentando volver a esa normalidad, fortaleciendo cultura con algunos elementos como este vídeo que llamamos Gracias a todos por todo. Hemos estado también teniendo que ser muy activos en la comunicación a los mercados, porque una de las fuentes de problema principal con la que nos enfrentábamos todos en el mundo empresarial era la falta de liquidez. Nosotros hemos estado gestionando liquidez con los gobiernos de los distintos países donde estamos, a través de créditos equivalentes al ICO en muchas partes del mundo, en Inglaterra, en Francia, en Alemania. Hemos estado impulsando también la concesión de ayudas como los créditos que hemos gestionado con el BEI por 200 millones. Hemos estado intentando aflorar líneas de apoyo al sector. Confiamos todavía en que el presidente Sánchez anuncie un plan de ayuda al sector para los próximos días, que creo que será muy importante. Y desde luego nuestro primer ejecutivo, nuestro fundador además, Francisco Riveras, presidente además de la empresa familiar hasta la semana pasada, pues claramente ha sido tremendamente activo en todo esto. Hemos estado haciendo spots que se ven en redes sociales y en televisión y en general siguiendo con esa línea que decía antes de hacer lo interno externo y lo externo interno. La osmosis ha sido permanente. Con lo cual, lecciones que nosotros hemos sacado de todo esto, pues se puede utilizar una crisis como una oportunidad, nosotros lo hemos visto como una oportunidad de cohesión interna, de generación de un mayor espíritu de pertenencia. Segunda, creo que España y en general todo el sistema de vida que dábamos como por antonomasia, como algo que siempre iba a estar ahí, pues se ha visto que no. La fragilidad del ser humano, de la economía de mercado en la que vivíamos, de las cadenas de suministro en las que nos abastecíamos y de, en general, todo el sistema, el orden social en el que nos estábamos moviendo, se ha visto cuestionado y eso ha sido una llamada de atención enorme que nos debería hacer a todos reflexionar sobre esa fragilidad para buscar los mecanismos que nos permitan, como ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, tras un gran shock surgieron todos los movimientos multilaterales, como Naciones Unidas o como la Unión Europea. Nosotros tenemos que ser capaces de ver qué sacamos en claro de esto, pero si voy a lo positivo, creo que de esto sale una enorme valoración muy superior a la que existía entre la sociedad española sobre el valor de la empresa. No solo como generador de puestos de trabajo y de empleo y de prosperidad, sino sobre todo como generador de red de seguridad, para que esa sociedad
pueda seguir haciendo frente con servicios esenciales que todos hemos valorado, como el comercio, como la banca, como las telecomunicaciones, que dábamos también por amortizados, los teníamos ahí, no les dábamos valor, y hoy creo que todos sabemos valorar lo que significa tener un ancho de banda en casa y lo que significa tener unas telecomunicaciones que aguantan el que todo un país confinado ha seguido videoconferenciando, ha seguido llamando por teléfono, ha seguido compartiendo archivos y ha seguido haciendo su vida normal gracias a esa tecnología. Hemos podido tener un sistema de transporte que nos ha permitido mantener abastecidos los centros de venta y los grandes canales de alimentación y ese pequeño comercio también de barrio, que ha sido fundamental. Y hemos tenido todo eso gracias a algunos servicios esenciales que muchas veces damos por asegurados, de limpieza, de mantenimiento, de agua, de luz, de energías, que no solemos pensar en ellos. Y, por supuesto, hemos aplaudido a los cuerpos y fuerzas de seguridad y a los sanitarios, pero hay mucho más que está detrás de lo que hemos sido capaces de poner en valor. Y yo creo que un aplauso que no hemos dado a menudo, pero que también es importante tener, es el aplauso a las empresas y el aplauso a los empleados. Si sacamos esas dos conclusiones de aquí, yo creo que habrá valido la pena. Y yo no diría mucho más y os dejaría que me preguntéis lo que os parezca oportuno. Muy bien, Miguel. Oye, muchísimas gracias. Yo tengo la sensación de que no defraudas nunca, ¿no? O sea, que al final... No piensan lo mismo mis hijos ni bueno, mi novia, pero bueno. Pero esto nos pasa a otros también. No, yo creo que al final, ¿cuál es la sensación que yo tengo? Es decir, que estás contando cosas que han pasado y estás contando cosas que son importantes. O sea, en el marco en el que estamos hablando. Estamos hablando del marco empresarial, donde yo creo que has aportado todo el bagaje que ha habido, que ha llevado Gestam en toda esta pandemia, y estás hablando también de comunicación, es decir, que al final cómo estamos poniendo la comunicación al servicio de la estrategia empresarial, ¿no? Hay algunas preguntas que tienen que ver con la parte de gestión y luego también algunas que tienen que ver con la parte empresarial. La primera que nos ha llegado tiene que ver con el fenómeno este de globalización o desglobalización. Es decir, si hay alguna de las lecciones que hablabas que hemos aprendido todos de la pandemia, ¿habéis hecho alguna reflexión sobre este asunto? Yo creo que en algunos sitios ya se ha comentado de la desglobalización, de la deslocalización, de volver a fabricantes nacionales, de poner en valor los fabricantes más cercanos. Este tipo de reflexiones que nos hacen, digamos, menos dependientes. Sí, eso es lo que yo llamo soberanía industrial y yo creo que en el caso concreto de Gestam nos aplica menos porque nosotros lo que fabricamos es muy pesado, carrocerías y chasis, entonces se fabrican lo más cerca de donde se fabriquen los vehículos, con lo cual nosotros no fabricamos un techo de un automóvil en China porque sea más barato y se lleva a cualquier parte del mundo. Es más, te diría, nosotros hoy estamos fabricando cosas en España que se exportan a China. Es al revés. Y estamos fabricando cosas en Estados Unidos que se fabrican y se exportan a China. Es decir, no tenemos esa necesidad de relocalizar lo que habíamos deslocalizado porque en nuestro caso concreto la fabricación se hace muy cerca de donde se fabriquen los coches. Si en China se fabrican 30 millones, pues te puedes imaginar que tenemos todo lo que podemos tener en China para estar cerca de donde se fabrican esos vehículos. Pero sí que es verdad que aguas abajo, algunos de nuestros proveedores hemos detectado que tenían una concentración de esa producción en algunos países muy concretos y en el caso de China muy particularmente, de algunos componentes que ellos fabricaban para todo el mundo en China. Y eso sí es un riesgo, y sí se van a producir revisiones, en nuestro caso, pero sobre todo en todo el sector y en toda la cadena de valor, de dónde están tus amenazas, tus puntos, tus cuellos de botella que en un momento determinado te pueden dejar. Del mismo modo que ocurrió cuando en Japón hace años ocurrió el tsunami y el desastre de Fukushima. Cuando lo que ocurrió allí
dejó a la industria de componentes japonesa sin sus proveedores porque todos estaban concentrados en esa zona. Con lo cual, grandes fabricantes que fabricaban en Japón y exportaban desde Japón a todo el mundo, se encontraron con que no podían abastecerse ni de sus proveedores ni en sus fábricas, con lo cual hubo un shock enorme. Y eso llevó a muchos fabricantes japoneses a empezar una diáspora que nunca se habían planteado, abrir fábricas en Europa, abrir fábricas en Estados Unidos, que no tenían antes, porque antes el sistema estaba basado precisamente en lo que llamábamos los Sogoshotsa, los Keiretsu, los grandes conglomerados verticales donde toda la producción estaba concentrada de arriba abajo y estaba toda concentrada en Japón. Eso podía tener un sentido desde el punto de vista logístico y de aprovisionamiento porque abarataba los costes de fabricación, aunque encarecía los de logística, y ahora se ha dado la vuelta. Ahora se encarecen los de fabricación y se reducen los de logística porque fabricas más cerca de donde vendes. Pero sí es cierto que en algunas industrias nos hemos dado cuenta, en Reino Unido se han dado cuenta de que no tienen una industria agroalimentaria. Todo lo que comen les llega de algún sitio y no es normalmente de su propio país. Los franceses se han dado cuenta de lo importante que es tener su propia generación de energía nuclear. Los españoles nos hemos dado cuenta de lo importante que sería poder tener medios de EPI, de protección individual, que se puedan fabricar aquí. De hecho, Mondragón ya los está empezando a fabricar en el País Vasco. Es decir, todos hemos sacado alguna conclusión y yo creo que sí, que habrá algún fenómeno de relocalización. Pero creo que en el sector de automóvil esa relocalización ya existía, en cierto modo. O sea, lo que hemos vivido, por ejemplo, nosotros es la necesidad y la importancia de hacer lobby para que las plantas mexicanas pudieran abrir al tiempo que las plantas americanas, porque toda la industria de automoción americana, pese a lo que Trump dice y lo que Trump alardea, se basa en el hecho de que las plantas funcionan de una manera muy coordinada entre México y Estados Unidos. Si tú abres Estados Unidos, pero no puedes abrir las plantas de México, hay fabricantes en Estados Unidos que no pueden fabricar. Entonces sí, hay un fenómeno de relocalización, yo creo que sí, pero no creo que sea tan intenso como lo que nos imaginamos, porque gran parte en el sector de automóvil, por lo menos, ya está muy distribuido globalmente. Oye, al hilo de lo que comentabas ahora hace un momento, el tema del lobby mexicano, o sea, americano, mexicano, bueno, y también has comentado algunas decisiones que estáis pendientes de que tome el gobierno sobre el sector. Y yo creo que hay una parte que seguramente es interesante y que forma parte, digamos, de la estructura o del trabajo de las empresas y el trabajo de comunicación que tiene que ver justamente con esto, ¿no? Yo creo que vosotros y todo el sector de automoción está haciendo, digamos, un esfuerzo muy importante por hacer comprender sus puntos de vista, como todos, el sector turístico, etcétera, ¿no? ¿Podrías comentarnos algo de este lobby que estáis haciendo o que estáis planificando o que habéis hecho para poder volver a la normalidad? Pues lo agruparía en varias categorías, ¿no? En los primeros días de la crisis, nuestro foco principal ha estado en la generación de liquidez, asegurar la liquidez. Hemos tenido contactos directos con al menos 10 gobiernos de los países donde estamos para plantearles la necesidad urgente de que se habilitaran líneas de liquidez específicamente para el sector económico en general, pero en particular para el sector del automóvil. Un sector de automóvil que tiene una cadena de proveedores que en muchos casos son pymes, es decir, asegurar esa liquidez puede ser la diferencia entre que tu cadena de proveedores aguas abajo sobreviva o no a esta crisis, porque se pueden ahogar realmente si no tienes esa capacidad de liquidez. Con lo cual, igual que hemos hablado con el Ministerio de Industria, hemos hablado con la Vicepresidencia Económica, hemos hablado a través de... Normalmente yo recomiendo mucho, y por eso es importante donde estamos hablando hoy, utilizar los aglutinadores, las asociaciones, las cámaras de comercio, las asociaciones empresariales, las patronales, todos ellos son aglutinadores que te permiten agrupar muchas voces que piden lo mismo e intentar tener más fuerza. En esa medida, pues la Cámara de España, las cámaras de comercio en diferentes territorios, la COE a nivel nacional, el Instituto de la Empresa Familiar, todos ellos hemos reclamado, el Círculo de Empresarios, todos ellos hemos reclamado esa necesidad urgente de habilitar líneas de liquidez. Eso es una fase 1. Algunas líneas de liquidez existían y otras se han creado ad hoc. Por ejemplo, en el esquema de Donald Trump ha sido el Coronavirus Response Act, ha sido una línea de acción específica de respuesta a esto. ¿Qué problema tenemos? Que se ha considerado que era una línea
que no era válida para las grandes empresas. Nuestro lobby tiene que estar en demostrar que una gran empresa también puede tener problemas de liquidez y también afecta aguas abajo a muchas otras, con lo cual hemos conseguido que se abra un poco la mano y algunas grandes empresas podamos ser beneficiarias. Lo mismo nos ha pasado en Reino Unido. Las líneas de esquemas de ayuda, por ejemplo, contemplaban unas ayudas para compensar. En Inglaterra no existe el ERTE, pero existen fórmulas similares, pero con una flexibilidad tan grande que no se dan apoyos a las personas que pierden el empleo, con lo cual es una economía muy abierta, pero poco proteccionista de los derechos de los trabajadores que pierden su empleo. Bueno, pues esas líneas de ayuda habilitaban una serie de ayudas, pero las acotaban a personas que tuvieran el empleo perdido durante al menos 3 semanas. El problema en Reino Unido es que de repente algunos clientes nuestros nos decían queremos abrir, caso de Volvo, caso de Jaguar Land Rover, queremos abrir las plantas, tenéis que abrir. Y resulta que abres a las 2 semanas y media. Pues resulta que no cumples las 3 semanas de gente en desempleo y te pierdes todas esas ayudas. Pues el lobby va encaminado a eso. Es decir, primera fase fue un lobby muy encaminado a gestionar que la liquidez estuviera ahí y fluyera por las venas de lo que hace falta para que sigamos vivos. Segunda etapa de lobby ha tenido que ver con los protocolos de seguridad. Por ejemplo, en el caso de España, tanto ANFAC como fabricantes como Sernauto, de la que yo soy vicepresidente, como componentes, como los sindicatos, hemos pactado cuál sería el protocolo de seguridad que debería aplicarse la vuelta al trabajo en las fábricas en toda España. De manera que hemos hecho un mismo protocolo. Eso lo hemos elevado a los ministerios de Industria y de Trabajo y se ha convertido en el estándar. Eso en una semana ha hecho que cuando de verdad se ha dicho se puede volver a fabricar, en una semana todo el mundo ha podido volver a hacerlo porque todos manejábamos los mismos protocolos y la inspección de trabajo sabía qué debía buscar en una fábrica de coches y las distancias de seguridad ya se han pactado los sistemas de seguridad y cómo hacerlo. Y una tercera parte del lobby tiene que ver ahora precisamente con la recuperación económica. Y ahí es donde estamos haciendo, en concreto en nuestro caso, lo que llamamos el plan de choque de la automoción, con una sucesión de medidas que estamos proponiendo, que se han propuesto, y ahí hemos hecho un tridente. Por un lado, las asociaciones hemos trabajado como una sola, ANFAC, Sernauto, Gambam, Faconauto, es decir, importadores, distribuidores, concesionarios, fabricantes, componentes, todos hemos trabajado con una unidad de mensaje y ese plan de choque es el fruto de eso. La segunda pata de ese tridente ha sido la comunicación al Gobierno central, desde Presidencia de Gobierno, Ministerio de Fomento, Ministerio de Vicepresidencia de Transición Ecológica, Ministerio de Industria, Ministerio de Hacienda, Vicepresidencia Económica, todos ellos han tenido directamente por nuestra parte presentaciones de esos planes y de esas propuestas. Y una tercera es la pata autonómica. La ha encabezado recientemente la semana pasada Íñigo Urkullu con una carta firmada por otros presidentes y consejeros de Economía e Industria de todas las comunidades donde hay fabricación de coches, pero realmente ese es un trabajo que viene de atrás y hemos ido hablando con cada una de esas comunidades para que precisamente dieran ese paso. Todo eso tendría que resultar en un plan de apoyo que idealmente antes del próximo Consejo de Ministros el presidente Sánchez debería presentar, del que no tenemos suficientes detalles y los vamos reclamando. No sabemos si nos pasará como tantas veces que lo que se anuncia un sábado va al Consejo de Ministros algo diferente y cuando se acaba el Consejo de Ministros esa tarde se cambia del todo. No lo sabemos, pero desde luego lo que sí sabemos es que algo se tiene que mover porque esta industria que supone el 10% del PIB necesita un plan de estímulo no solo de la demanda, sino también de la capacidad industrial que está en España para que los fabricantes no vuelvan a plantearse, como ha ocurrido con el caso de Nissan, que España no es un país donde merece la pena tener una planta de fabricación. Y muy interesante esta reflexión porque tiene que ver también con una parte del trabajo de comunicación que es colaborar, como digamos, desde la trastienda a que las cosas ocurran, ¿no? Pues hay una pregunta que nos lanza Isabel García Imhoff que tiene que ver con esto, es decir, cómo hacer ganar peso o cómo, si te parece que hay suficiente peso ganado dentro de los consejos de dirección por parte de, digamos, de los responsables de comunicación en la parte estratégica y cómo crees que eso puede seguir ganando peso, digamos, bajando el nivel hacia las pymes. O sea, ¿cuál es tu visión sobre eso? Yo primero tengo que decir que COVID creo que ha sido bueno para la profesión de los comunicadores. Nos ha puesto en la agenda porque de repente nos hemos dado todos cuenta de que la reputación es un bien precioso que se pierde fácilmente
Y cuando miras en tus consejos de dirección o en tus equipos en las empresas, ¿quién se ocupa de eso que llamamos la reputación? La respuesta natural es todos. Pero la respuesta concreta cuando dices, ya, pero ¿quién cuando algo sale mal es responsable? Y normalmente esa mirada acaba siendo a Peláez, a ese director de comunicación anónimo que normalmente pues tiene dificultades para reivindicar por qué es importante lo que hace. Bueno, pues ese director y fundamentalmente directora, porque os diré también que en DIRCOM más del 52% de las socias son mujeres. Es una profesión muy feminizada, es una profesión donde hay más mujeres que hombres. Y creo que eso no es ajeno al hecho de que la mujer tiene más dotes para la empatía y para la escucha de las que solemos tener los hombres, que somos mucho más dados. Pero lo que está pasando con esa profesión es que en esta pandemia se ha revalorizado. Se ha visto el valor, lo importante que era conectar con las audiencias y conectar con los públicos. Muy importante la comunicación interna, que siempre tenemos ese debate de si es de recursos humanos o de comunicación, pero lo cierto es que es de personas, por lo tanto recursos humanos tiene que estar siempre muy involucrado, pero es sobre todo de comunicación, con lo cual la técnica de comunicación es nuestra mejor aportación ahí. Y claramente yo creo que todo esto ha sido una crisis. La gestión de crisis es intrínsecamente del profesional de comunicación. Es cuando nos reivindicamos normalmente, es cuando nos ponemos en valor. Entonces, ¿cómo eso se traduce a las pymes? Pues yo creo que se está traduciendo en que la comunicación ha tenido un papel importantísimo. Si recordáis, y menciono dos campañas que probablemente habréis visto. Esto no tiene que parar, la que impulsó Mercadona con Juan Roch, y ahora la del Instituto Empresa Familiar Damos la Cara. Son dos campañas que eminentemente son campañas de comunicación y que lo que están buscando es intentar que a través de la comunicación se movilice a la opinión pública para revalorizar el valor de la empresa y, en segundo lugar, para que la empresa sienta que es muy importante asumir ese papel que tiene de tirar de la economía, porque al final los que tiramos y sacamos al país de la situación peor seremos las empresas, no serán los gobiernos. Los gobiernos tienen que poner el impulso, tienen que poner el aceite, tienen que poner la gasolina, pero el que realmente crea el empleo es el sector privado. Y ese sector privado no puede gripar. Ese sector privado tiene que tirar adelante y tiene que tirar adelante con el impulso y la ayuda de las administraciones públicas en un momento determinado, pero luego claramente con una facilitación de dejar que las cosas pasen, no poner muchas trabas. Y eso es muy importante que lo asuman tanto las grandes como las pequeñas empresas. Y en las pequeñas empresas se han dado cuenta de que la comunicación es muy importante. Los interproveedores de Mercadona, las empresas de la empresa familiar que están en los territorios, en las territoriales, que son pequeñas empresas que las vais a ver. Hay una campaña que es Damos la Cara, que las podéis ver, tenéis ahí cientos de ejemplos de empresas que son pymes, que están haciendo una comunicación muy eficaz, están haciendo una comunicación muy intensa. Y en algunas de esas empresas el director de comunicación prácticamente es el director general, no hay una figura como tal. Yo reivindico, y desde DIRCOM lo estamos haciendo mucho, a través de la Cámara de Comercio, de la Cámara de España y de las cámaras territoriales, un programa para llevar la formación, la capacitación en comunicación a las pymes, porque creemos que realmente en la pyme hay muchísima más oportunidad de comunicar todavía de lo que se está haciendo y creemos que sobre todo es un elemento de competitividad. Yo ahora estaba hablando justo en el webinar anterior sobre sostenibilidad con el sector de componentes de automóvil, un sector lleno de pymes. Pues claro, lo que nos estábamos dando cuenta es que la oportunidad para muchas de esas pymes está en comunicar su sostenibilidad, que la tienen, y que la tienen porque, entre otras cosas, les obligan los grandes fabricantes a los que ellos son proveedores, les obligan a ser sostenibles. Con lo cual, lo que no han hecho nunca es ponerlo en valor. Les falta solo la comunicación. Es una guinda, y muchas veces esa guinda, que es la única que nos falta, nos ayuda a articular un discurso, y lo que se está viendo con COVID es que ese discurso era muy importante articularlo para que la sociedad valore lo que la empresa puede aportar. O sea que yo creo que vendrán buenos tiempos para la comunicación y espero que para los comunicadores. Una buena noticia para todos, para el gremio. Oye, quizá ya para ir terminando, dos preguntas finales. Hablabas de crisis, de cómo el COVID es como una crisis general, y Diego Palacio nos pregunta sobre este asunto. A la hora de gestionar una crisis, si es mejor, digamos,
pasarse o quedarse corto en el sentido de comunicar, o sea, ser más prudente o ser más, ser más, digamos, más expansivo a la hora de comunicar con nuestros públicos. Creo que el peor pecado es el silencio. Es decir, en una crisis el silencio transmite muchos mensajes negativos. Transmite que no tienes claro lo que te ha pasado, transmite que no sabes lo que tienes que hacer, transmite que a lo mejor lo que sabes es que has metido la pata y por lo tanto estás callado. En definitiva, el silencio explica, se va a convertir en una explicación en sí mismo. Con lo cual yo creo que en una crisis siempre es mejor pecar de exceso de comunicación que de falta de comunicación. Ahora bien, ¿es comunicación lo que hemos vivido en la crisis del COVID? Yo creo que en lo que hemos vivido en la crisis del COVID en muchos casos ha sido una saturación del canal. Una rueda de prensa diaria, casi todos los días, no había grandes novedades. Lo que transmitía era que el gobierno daba la cara. O sea, el mensaje era: aquí estamos todos los días. Ahora, ¿todos los días había novedad para una rueda de prensa? Probablemente no. Pero con la dinámica bélica, eso era el parte de guerra. Y nos hemos acostumbrado a que todos los días se nos daba el parte de guerra. Cuántas son las bajas, cómo se despliega el ejército, en qué provincias estamos haciendo qué vamos a hacer de esto o del otro. En definitiva, una comunicación muy procedimental, muy de qué estamos haciendo. Si pensáis en los incendios forestales pasan tres cosas. Uno, todos los veranos los esperamos, con lo cual los medios ya tienen en la agenda los incendios forestales. Habrá un primer incendio del verano y un último incendio del verano, pero el primero es noticia siempre. Segundo, no sabemos cuánto tardarán en apagarse, pero lo que vais a ver mucho es cuántos hidroaviones han participado, cuántos litros de agua se han vertido, cuántas hectáreas se están quemando, qué tipo de vegetación es la que había, cuántos camiones de bomberos, cuántos voluntarios, es decir, lo procedimental. Cuando tú no sabes todavía qué puedes decir de cómo se va a resolver una situación, lo que cuentas es lo que estás haciendo. Y la tercera es la caja negra. La caja negra es lo que en los aviones buscamos cuando se cae un avión. Nos pasamos semanas buscando la caja negra. La caja negra son dos cajas y son naranjas. No es una caja y es negra. Pero esa caja negra lo que nos permite a todos es buscarla. La mayoría de las veces la caja negra se sabe perfectamente dónde está porque lleva un transpondedor que transmite una señal, con lo cual tú sabes dónde está. Pero tardas unos días en encontrarla. Mientras tardas unos días en encontrarla, la caja negra se convierte en aquello que te dirá por qué se cayó el avión. Y mientras no has encontrado la caja negra, no tenemos por qué estar conjeturando sobre por qué se cayó el avión. Eso es lo que tenemos que buscar en una crisis. Cajas negras. ¿Qué nos permite estar demostrando que hacemos cosas cuando todavía no tenemos la solución? Entonces, al principio hablábamos de mascarilla sí, mascarilla no. ¿Qué pasaba? Que es que no había mascarillas en España suficientes. Si te hubieran dicho la mascarilla es muy conveniente, incluso obligatoria, y la gente no encuentra mascarillas, lo que habríamos generado es una frustración y una ira. Entonces, debate de mascarilla sí, mascarilla no. Al principio no son necesarias, luego ya sí son necesarias. Lo que ha cambiado es que ya hay suministro. Otros debates que hemos tenido: fase 1, fase 2, fase 3, ¿en qué fase estamos? Mientras estamos discutiendo en qué fase estamos, no estamos pensando en cuánta gente está muriendo cada día. Estamos ya en una siguiente etapa. Estamos en la fase, y con programación neurolingüística ya nos visualizamos en la calle. Con lo cual estamos ya en una base más positiva que negativa. Todo eso son elementos de comunicación que no necesariamente son informativos. Muchos de ellos han sido solamente saturación del canal. Todos los días una rueda de prensa, muchas campañas de publicidad, mucho contenido en los diarios, mucho hablar del coronavirus, y eso deja muy poco espacio a que hablen otros. La oposición, los sanitarios, los elementos más críticos. Es decir, la saturación del canal no necesariamente se asocia con comunicación. En algunos casos ha sido más bien ruido. Pero si tengo que elegir, prefiero pecar de exceso de comunicación que de falta. Bien, bueno, como siempre, en temas de crisis, Miguel es imbatible, la digo ya de entrada, porque se lo sabe, tiene mucha experiencia y efectivamente el tema de ganar tiempo o dilatar o distraer hacia otros temas, pues yo creo que es una buena táctica para gestionarlo. Oye, la última pregunta, a lo mejor es un poco larga, vamos a ver si podemos resumirla, porque habla sobre el nuevo liderazgo empresarial. Es decir, si esto del COVID
hablabas antes de la comunicación interna, cómo vosotros habéis, digamos, utilizado los mismos medios internos y externos para comunicar, las mismas herramientas. Si eso significa que aparece un nuevo liderazgo, más cercano, más empático, más humano, si al final también esa forma de comunicar se visualiza como una nueva forma de reputación de los líderes o de algo de este estilo. O sea, todo lo que tiene que ver con, no sé, si hay un liderazgo femenino que ha hecho frente a la crisis. Bueno, ahí hay una reflexión, si puedes hacer sobre esto, que nos ha llegado por varias preguntas. Yo creo que definitivamente es una oportunidad. Para el mundo empresarial es una oportunidad. Así como la crisis de 2008, una crisis totalmente financiera derivada de la caída de Lehman Brothers, el mundo empresarial se retrayó y se metió debajo de la alfombra, en cierto modo, y pasamos a ser parte del problema y no parte de la solución, muy particularmente la banca, y la banca ha vivido un problema reputacional desde esos años clarísimo. Y está hoy en el otro lado. Hoy la banca es parte de la solución. La banca es quien hace posible los créditos ICO. La banca es quien está pudiendo financiar. La banca es quien está pudiendo dar moratorias, quien está pudiendo permitir la liquidación de algunos préstamos con condiciones más ventajosas de las que se habían firmado inicialmente. Quien no está haciendo alzamientos de hipotecas. Es decir, la banca está viendo en esto una oportunidad de redimir parte de ese daño reputacional que se había producido como consecuencia de la crisis de Lehman Brothers. El mundo empresarial, que tradicionalmente también ha estado muy tímido en identificar compañías con sus líderes, que lo puede hacer en las empresas cotizadas, que antes se hablaba, por ejemplo, de empresas familiares. Claro, las empresas familiares no eran tan dadas a que su líder tuviera cara y nombre y apellidos, pero hoy vamos a ver a Tomás Pascual, hoy vamos a ver a Clemente González Soler, por ejemplo, de Alibérico, estamos viendo a Juan Roch de Mercadona, estamos viendo a Ignacio Osborne de Osborne, estamos viendo a Paco Riveras de Gestam, estamos viendo a muchos líderes con cara y ojos, con nombre y apellidos al frente de sus empresas. Estamos identificando que algunas empresas que no identificábamos como familiares lo son. Inditex, Ferrovial, CIE, muchas empresas que no se sabía que eran familiares están reconociendo que lo son. Y en tercer lugar, estamos viendo también a líderes empresariales que se han convertido en referentes. Ignacio Sánchez Galán, hablando de energía y de Iberdrola, Álvarez Payete, hablando de telecomunicaciones y hablando de la resiliencia del sistema de fibra que tiene España, Ana Patricia Botín, hablando de la banca y de una banca diferente y de una banca responsable, Carlos Torres de BBVA, es decir, los líderes empresariales están dando la cara mucho más de lo que la daban y yo creo que eso es una diferencia sustancial respecto a la anterior crisis. ¿Será sostenible? Espero que sí, porque yo creo que muchos de ellos se van a dar cuenta de que la comunicación es como una bola de nieve. La empujas, la impulsas hacia abajo, va ganando inercia, pero no la puedes parar, no la puedes hacer más pequeña cuanto más baja por la ladera. Es al revés, es más grande. Es decir, hemos creado un estándar, un benchmark, que es a partir de aquí la gente ya sabe quién es Juan Roch y qué cara tiene, la gente ya sabe qué cara tiene Ana Botín, la gente ya sabe qué cara tiene Ignacio Sánchez Galán. Han salido en El País en los domingos entrevistas con grandes líderes del IBEX que no se habían visto nunca y es una serie, es decir, va a haber una detrás de otra durante cada semana. Es decir, yo creo que la empresa está dando la cara y lo que os decía antes de la COE está anunciando desde las 10 de la mañana una campaña que se inicia con 100 presidentes de compañías que durante las próximas semanas van a estar dando las recetas de lo que debe ser la recuperación económica en España. 100 líderes empresariales que van a salir con cara y ojos hablando en directo, en streaming, a través de la COE. Yo creo que eso es un cambio sustancial de la clase empresarial, pero es que no ha sido la única iniciativa. Es que estamos viendo el equipo País, que está haciendo también una lista de quiénes deben estar. Es que en Italia estamos viendo a Colau al frente de la recuperación económica, el ex CEO de Vodafone. Es que estamos viendo, bueno, en cierto modo Donald Trump no deja de ser un empresario al final. Boris Johnson también se asemeja más a un empresario que a un político en algunas cosas. O sea que yo creo que estamos viendo que la clase empresarial tiene una oportunidad de poner en valor lo que hace, lo que puede aportar a la sociedad, y que la sociedad está
yo diría que más predispuesta a aceptar ese mensaje de lo que estaba anteriormente. Y si me gustará ver los resultados del Edelman Barometer del año que viene, pero ya este año las empresas han sido uno de los grandes ganadores del barómetro del año pasado, de Edelman, que se presenta en Davos, y las empresas han tenido mucha mejor percepción y aceptación social de la que tenían anteriormente. Pues oye, Miguel, nos quedamos con esa reflexión que yo creo que también forma parte, digamos, del objetivo de la sesión de hoy, poner a la industria, poner a la empresa, digamos, en el foco del proceso de cómo ha gestionado el COVID, y también la segunda parte, que era cómo la comunicación está siendo un elemento estratégico en la gestión. Yo creo que la sesión, desde mi punto de vista, ha respondido más que de sobra a lo que habíamos planteado. Es la primera de las 4 sesiones que tenemos. Yo quiero darte, digamos, en nombre de DIRCOM Norte, desde luego, y espero que en nombre de COE también, pero en el mío personal, sin ninguna duda, darte las gracias por el esfuerzo de estar hoy con nosotros. Sé que ha sido complicado, sé que es difícil, que estás con mucho lío, y por eso te lo agradezco. También quiero agradecer a la gente de tu equipo, que nos ha facilitado mucho las cosas para poder tener hoy la sesión, y lo mismo a la gente de COE, a Isabel Cuesta, a Enrique Conde, el presidente, y al equipo que está con nosotros, a Virginia, a María y a Sandra Bedia, que han trabajado con nosotros, lo mismo que a toda la directiva de DIRCOM Norte que está con nosotros. Os emplazo a los demás a la segunda sesión de este seminario, de este foro, que tendrá lugar el próximo día 17, el martes que viene, y la ponente será Virginia Kenner, que es también una socia de DIRCOM, una consultora experta y muy reputada, y hablar justamente sobre reputación. En cualquier caso, quedamos pendientes de la siguiente sesión, y Miguel, presidente, muchísimas gracias, y nos vemos en la próxima. Nos vemos. Un saludo a todos. Muchas gracias, mucho ánimo y seguir comunicando, que yo creo que es un maratón, no es un sprint, es un maratón, pero en estas situaciones se pone mucho en valor lo que hacemos y se agradece poder compartirlo con gente como vosotros. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Miguel. Nos vemos. Gracias.